Buen día, estimados jóvenes. Vamos a iniciar nuestra primera sesión del año refiriéndonos a defensa civil. Pero antes de entrar a conversar, a dialogar sobre las nociones básicas de defensa civil, es necesario, conveniente, que establezcamos algunos principios básicos, como es el caso de los valores. En la convivencia diaria, todo es posible sacar adelante siempre y cuando tengamos en cuenta el respeto entre las personas. Si cada uno es capaz de aceptar y valorar a las demás personas tales y como son y no como yo quisiera, entonces las relaciones se fortalecen y se pueden sacar adelante proyectos que nos ayuden a superar dificultades como es el caso de los sismos y desastres naturales. Hay muchas experiencias de la vida diaria con respecto al respeto, pero algunos ejemplos nos ayudarán a reflexionar sobre qué es el respeto, cómo lo podemos ver en las acciones cotidianas. Para eso los invito, vamos a ver algunas imágenes sobre ello. Organicemos nuestro trabajo teniendo en cuenta las competencias y capacidades que vamos a trabajar. Ya ustedes conocen cuáles son las competencias de nuestra área. El convive, delibera y participa, y cada una de estas competencias con sus respectivas capacidades que se evidencian de manera concreta en algunas conductas o también llamadas desempeños. En este caso vamos a observar 3 desempeños que de alguna manera el verbo con el que se inicia me indica lo que yo voy a tomar en cuenta en la evaluación. Utiliza, o sea, empleas estrategias para enfrentar conflictos. En este caso, ¿cómo podríamos enfrentar un desastre natural? Que me demuestres empleando algunos recursos o estrategias. Y como el trabajo será en equipo, necesitamos que pongan en discusión cada uno sus pareceres o ideas y confronten la disparidad de pensamientos y finalmente lleguen a una conclusión que nos permita reconocer por qué prevenir es importante, por qué es necesario enfrentar estos riesgos en forma colectiva. Por eso será empleado el verbo explica, dime por qué. Debemos unirnos para enfrentar estos riesgos. El tema parece que fuera algo muy trivial y que no tiene tanta importancia. Sin embargo, estamos cansados de ver que año tras año, frente a los desastres naturales, los resultados o consecuencias siempre son los mismos. Muchas casas derrumbadas, muchos heridos y personas fallecidas o víctimas. Vidas que se van, que ya no se pueden recuperar. ¿Por qué nos ocurre esto a pesar de que la lección se repite
año tras año y en los mismos meses, ¿no? ¿Qué nos pasa? O no aprendemos la lección o es que no hemos actuado de manera preventiva con inteligencia. Cuando vemos la cantidad de víctimas productos de estos desastres, nos asustamos, pero pasado el susto, hacemos poco o nada. ¿Qué podríamos hacer para asumir estos retos de una manera más inteligente? Necesitamos tener que aprender a prevenir para no tener que lamentar. Entonces, frente a este tema, será necesario revisar, seleccionar información, intercambiar ideas, llegar a acuerdos y finalmente sustentar frente a la clase la postura asumida por cada equipo de trabajo en una exposición, empleando para esto un archivo elaborado en PowerPoint. Tomaremos como referencia el temblor ocurrido en el mes de enero en la localidad de Arequipa. Vamos a ver el video para enterarnos de algunas incidencias o detalles de este evento. Saludos internautas. Un fuerte terremoto de magnitud 6,8 ha sacudido el sur de Perú durante la madrugada a las 4:18 del domingo. Con epicentro en el Océano Pacífico, a 56 kilómetros de la localidad costera arequipeña de Lomas y a 48 kilómetros de profundidad, tuvo una intensidad de 6 en la escala de Mercalli, considerada por los expertos como fuerte. El Servicio Geológico de Estados Unidos, en tanto, estableció la magnitud del terremoto en 7,1 grados. Desde la hora del seísmo quedaron sin servicio de energía eléctrica 5 distritos de Carabelí. El sismo tuvo 2 réplicas, de magnitud 3,8 y 3,7. Las localidades de Lomas y Chala, en Arequipa, fueron las zonas más afectadas. En ese lugar, resultaron destruidas 63 viviendas y 130 personas afectadas, además del corte de carreteras en las zonas de Ático y Yauca. Fueron afectados 4 colegios y un centro de salud, así como las localidades de Cora Cora y Puquio, en la vecina región de Ayacucho. También 53 viviendas resultaron afectadas por el terremoto en las provincias de Lucanas y Parinacochas. Además, el seísmo bloqueó carreteras y caminos en 5 distritos de esas 2 provincias. Muchas personas en Lima, Arequipa y otras ciudades peruanas despertaron por el sismo. Para las personas que se encuentran dentro de un edificio, lo principal, agacharse, cubrirse y agarrarse. Esta es la mejor manera de evitar lesiones, ya que según los expertos, la mayoría de las heridas que se producen durante un terremoto son provocadas por objetos que se caen, como cristales, cuadros, lámparas, jarrones u otro tipo de adornos situados en estanterías. Una recomendación que se debe tener muy en cuenta, es que hay que mantener siempre la calma. Buscar un refugio y permanecer allí hasta que el seísmo acabe. Si se está en la calle cuando sucede el seísmo, no se debe intentar entrar en un edificio hasta que el terremoto haya acabado. Perú se encuentra en el denominado cinturón de fuego, con alta actividad sísmica. Aquí es donde las placas tectónicas de la Tierra se encuentran, y cuando una se mueve por debajo de otra, se producen intensos sismos. Es totalmente normal que al año, por lo menos, se registren entre 2 y 3 terremotos fuertes en esta zona. Casi el 90% de terremotos y erupciones de volcanes que ocurren en el mundo, se producen en el cinturón de fuego del Pacífico. Este fenómeno es ocasionado por la violenta liberación de energía que desata el roce de las placas tectónicas. Muchos científicos creen que la presión por el aumento de la masa en el planeta, ya que se derriten los glaciares aumentando el nivel del mar, producen más desastres naturales. Sin embargo, esta opinión aún no es definitiva.
Lo que sí es seguro que el cambio climático está cambiando el planeta. La atmósfera no hace que tengamos más terremotos o huracanes, pero sí que los hace más dañinos. Si te gustó este vídeo, Pareciera de replay, pero la pregunta es necesaria. Si los desastres naturales se pudieran evitar, ¿sería eso posible? ¿Se puede evitar un desastre natural? Realmente la naturaleza no nos va a pedir permiso. Se manifiesta y ya está. Si sabemos que esto va a ocurrir, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a estos incidentes que no se pueden evitar? Se tiene que enfrentar de manera clara, ordenada e inteligente. Para eso se ha creado INDECI, que viene a ser el Instituto de Defensa Civil, y con todos los estudios realizados nos presenta 3 etapas importantes. La prevención, antes de planear, analizar, ver nuestros riesgos, ver qué fortalezas tenemos, cómo potencializar nuestro trabajo de equipo. El segundo momento o fase sería ya la emergencia en sí, el momento real, en tiempo real que ocurre. Si somos no lo suficientemente entrenados para actuar de manera eficiente, es decir, rápido y de manera correcta. Y en la tercera fase es después de ocurrido ya el desastre, lo que tiene que ver con la reparación de los daños, la reconstrucción de los edificios, la rehabilitación de las personas dañadas. Entonces, si consideramos esas 3 etapas y nos ponemos en el primer momento, que es la prevención, para lo cual la población del país no está preparada, es de allí que nosotros debemos ya comenzar a darnos cuenta y a asumir como parte de nuestra vida diaria que debemos planear, organizar, preparar todo nuestro desempeño y que estemos en condiciones de ejecución de manera ordenada en el momento mismo del desastre natural. Ahora, en una convivencia social, las personas tienen una vida comunitaria, es decir, compartida. Y desde el momento que es compartida, podemos establecer vínculos que nos permitan buscar el bien común. No somos capaces de enfrentarlos de manera separada, individual. El riesgo es muy grande y debemos aprender a trabajar de manera concertada en equipos y entrenar tantas veces que sean necesarios para estar bien empoderados en el momento que ocurra el desastre. Pero un segundo problema que tenemos es que no estamos debidamente informados. A muy pocas personas les gusta leer y a pocas también les agrada escuchar las noticias. Entonces nuestro nivel de información a nivel nacional es bastante pobre. Saquen ustedes deducción por sus propias personas. No les gusta leer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos cuando las personas ni siquiera están informadas al respecto? Es necesario comenzar a difundir estas ideas para iniciar el trabajo preventivo. Prevenir significa antes de, ¿verdad? Y tratar de que las personas entiendan que solas no van a tener grandes resultados. Se necesita un trabajo ordenado, disciplinado y de manera colectiva, poniendo en evidencia el respeto y la solidaridad.
Hay algunos principios o ideas básicas que recomienda Defensa Civil para tenerlos en cuenta, ¿no? Todas las fortalezas individuales deben converger en un punto para actuar de manera colectiva, todos a la vez. Cada uno de los integrantes de la comunidad tiene alguna fortaleza como persona. Nadie puede decir que está completamente abandonado de la naturaleza. Todos tienen algo que aportar y es necesario que tengamos el sentido de la ayuda mutua para poder colaborar. Y las personas saber que también deben estar dispuestas de manera individual a dar esa ayuda. Y en conjunto vamos a obtener como resultado la seguridad o la tranquilidad que se necesita. Solos no se puede lograr. El proceso de prevención y el desarrollo de la competencia o de la reacción apropiada frente a los desastres naturales requieren varios momentos muy puntuales. El primer momento es el de el recojo de información. Saber, conocer sobre los riesgos que tiene el lugar en donde transcurre nuestra vida. En el caso nuestro, partiremos por observar nuestro salón de clase y las áreas que están más cercanas, como es el patio de recreo y los pasadizos, los servicios higiénicos, por ejemplo. Tomarlos en cuenta con una observación minuciosa. El segundo momento será, después de haber reconocido los riesgos, la pregunta que acompaña debe ser ¿y qué podemos hacer para disminuir estos riesgos o peligros, para no ser tan vulnerables frente a ellos? Una vez que ya tengamos ese listado y tengamos frente a cada uno de los riesgos una medida para disminuir ese peligro, estaremos entonces ya en condiciones de decir que en nuestro manejo o gestión de riesgo tenemos la probabilidad de reducir esa amenaza y estamos en condición de entrar a un ensayo o simulacro para ver si las respuestas planteadas son efectivas. Esos 4 primeros momentos de este proceso es lo que vamos a ver en este bimestre. ¿Cómo gestionar? ¿Cómo manejarnos frente a los riesgos para disminuirlos o dominarlos por completo? Hay varios pasos. Primero, analizar, estudiar todas las amenazas y reconocerlas en un listado. Segundo paso, preguntarnos cómo reducir esos riesgos. Cómo reducir o mitigar esos riesgos y plantear las propuestas frente a cada uno de ellos. Cómo manejar estos riesgos una vez ocurrida la emergencia. Debemos de preparar todas las alertas y las respuestas que debemos evidenciar dado el momento real. Y también debemos pensar, una vez de concluido el desastre, cómo recuperar bien los destrozos físicos o las víctimas. ¿Cómo podríamos enfrentar esa situación después de terminado el sismo? En otras palabras, más simples y sencillas, primero debemos de identificar, reconocer los riesgos, medir cuáles son los más graves, los menos difíciles de dominar, plantear las sugerencias para controlar o mitigar los riesgos y finalmente hacer un ejercicio o simulacro para ver los resultados, lo que se llama el monitoreo y evaluación del simulacro. Está planteado el problema.
Los desastres naturales no van a desaparecer, están presentes y tenemos que aprender a manejarlos. Ahora, ¿cómo hacer? Eso no está escrito, tenemos que descubrirlo nosotros. En este caso me refiero a todos ustedes. Ese proceso lo tenemos que hacer en equipo. ¿Cómo va a ser el trabajo? Nos tendremos que organizar. Miraremos primero cuáles son los riesgos. Tenemos las señales de prevención, dónde están, dónde deben ir, qué hacer antes, durante y después de ocurrido el desastre natural, cómo podemos proceder durante ocurrido el sismo, cuántos somos, cómo nos vamos a dividir, cuántos salen por la puerta posterior, cuáles salen por la puerta delantera, quiénes se encargarán de ese proceso, quiénes van a ser los que dirigen a ambos grupos. Entonces, esa es tarea de cada uno de los equipos de trabajo que comienza a trabajar desde este momento. Ese proceso va a llevar consigo varias tareas. La primera tarea, hacer un listado de identificación de riesgos. Luego, hacer el listado de propuestas frente a cada uno de ellos para disminuir esta vulnerabilidad. Trazar el plano del salón indicando las rutas de salida y la señalización de defensa civil. ¿Cuáles son las comisiones de evacuación del salón? ¿Quién las dirige? ¿Cuántos serán en cada comisión? Luego, elaborar las señales de defensa civil y colocarlas en el lugar correspondiente y elaborar una pequeña cartilla de defensa civil o lo que se llama las consideraciones a tener en cuenta antes de, durante y después de ocurrido el incidente. Las medidas deben ser claras, concretas, simples, de pocas palabras, que las personas que forman este salón puedan realizar en el momento que ocurra. Con estas 5 tareas vamos a elaborar un PPT y en la siguiente clase ustedes van a exponer todas las conclusiones a las que hayan llegado. Acá tienen un ejemplo de cómo se debe trabajar cada una de las diapositivas. Poco texto, imágenes íntimamente relacionadas al mensaje que está transmitiendo y que sea entendible por todos. Con respecto al plano de la clase, aquí tienen un ejemplo. Es algo muy simple, tomando en consideración las dimensiones del salón y se pueda ver con claridad cuáles son las salidas o puertas de evacuación. Con respecto a las señales de defensa civil, acá tienen un ejemplo. No solamente se van a referir a las rutas de evacuación, sino también a cómo se debe salir y las señales que se indican incluso cómo debe ser el control emocional. Nada de gritos ni apresuramientos. Aquí algunos criterios a tener en cuenta al momento de elaborar el trabajo. Que se evidencie que el trabajo ha sido en equipo. Que se reconozca las fortalezas de los integrantes del equipo. Cada integrante debe escoger qué tarea, cuál de las 5 tareas va a asumir en función a sus propias cualidades personales. El que sabe dibujar, dibujará. El que tiene facilidad de hablar será el principal expositor. Hay que valorar y respetar la forma de ser de todos y cada uno de los integrantes. Entonces, nuestros equipos de trabajo se conformarán de 5 personas porque hay 5 tareas que realizar, 5 retos que resolver. Cada integrante va a asumir una responsabilidad de la cual se hace cargo y que va a aportar al equipo. Entre ustedes debe haber un coordinador decidido por el equipo
para que reciba las diapositivas, las junte en un solo archivo y que luego establezcan el orden de presentación del tema la próxima semana. Bien chicos, hasta ahí hemos llegado con respecto a la explicación. Concluyo dejándoles esta reflexión que la debemos tener siempre presente. Más vale prevenir que lamentar, o sea, lo que estamos haciendo ahora.